Bueno, ayer a última hora surgió un viaje, después Fernando nos puede detallar un poquito más el motivo, pero no nos pudo acompañar, quedó que en otra instancia contáramos con su presencia, pero lamentablemente en el día de hoy no va a poder estar. Inmediatamente hicimos algunos llamados. Bueno, Jorge. Perdón, pero el espacio público está detrás de Bueno, estaba comentando que Franco Vitali le surgió un viaje, bueno, y hablamos con Jorge Giberti y con Fernando Gómez, que nos van a estar acompañando y se agregaron entonces en este último momento. Vamos a arrancar entonces con esta tercera mesa de café. Nosotros hicimos la primera el día de la apertura de esta Escuela Proyecto de Participación Popular en Políticas Públicas. En esa mesa estuvimos explorando qué posibilidades había de desarrollar escuelas, proyectos de políticas públicas como embriones, ¿no? Como espacios de formación, pero también de encuentro y también para hacer diagnósticos participativos del territorio que puedan transformarse en políticas públicas, ¿no? Con actores diversos. En esa primera mesa charlamos eso y instalamos también una idea para la ciudad de Buenos Aires, que es necesario reconquistarla. Ese fue el eslogan que planteamos en esa mesa de café. La hicimos justo cercano a la fecha del 12 de agosto, que se cumplía un aniversario de la reconquista de la ciudad, y pensábamos que había que anclarlo también con una fecha tan importante como esa. La segunda mesa la llamamos descentralización e identidades. Empezamos a trabajar los temas relacionados con las comunas y hoy estamos planteando esta mesa que se llama Lo Público como espacio de corresponsabilidad. Un simple comentario me surge del diario de hoy, que hoy la ciudad de Buenos Aires está lanzando la carpa del amor y la idea de lo público como espacio para el amor o algo, un eslogan de ese tipo, ¿no? Y me llevaba a pensar que nos dejaba servido una reflexión que por ahí después la podemos seguir acá. En esto que es una mesa de café, no es un diálogo que después va a ir circulando la palabra entre todos. Pero esta idea de que lo público uno tiene que encerrarse en su casa a meditar, ¿no? A aislarse y pensar para adentro, ¿no? Y leía los eslogans, ¿no? Que hay que cero problemas, cero estrés, no relacionarse, digamos, tratar de abstraerse de las problemáticas. Es una forma de pensar en lo público.
Y por otro lado, nosotros estamos proponiendo acá una mesa de café, un lugar de encuentro, un lugar donde decimos que los problemas tienen que estar sobre la mesa para discutirlos y construyendo otra forma, ¿no? El otro modelo me parecía que es claro, la idea de la no política. También estaba eso en el diario de hoy, ¿no? Decía, nosotros no hacemos política, decía Rabino, no nos metemos con la política. Y nosotros creo que estamos en una punta totalmente distinta. Estamos planteando la idea de que la política tiene que ser central y tiene que ser una herramienta para producir cambios. Entonces, bueno, vamos a arrancar esta mesa con unas preguntas, como siempre hemos hecho, ¿no?, que nos permiten orientar lo que se va a ir dialogando. Las que elegimos para esta vez son: entendiendo el espacio público como lugar de encuentro nuestro de todos. ¿Cuáles son las transformaciones que se deben producir en el Estado, en los medios de comunicación, en el ámbito académico y en la sociedad para avanzar hacia un espacio público que sea sostenido, crezca y se desarrolle, aceptando y promoviendo la corresponsabilidad ciudadana? Estas transformaciones pueden hacerse sin una interacción concertada del Estado, la academia y la comunidad. ¿Conoce algún proceso positivo en curso con estas características? Y la segunda pregunta es: como resultado de nuestras prácticas de militancia social por la recuperación y el desarrollo del Parque Avellaneda, llegamos a una conclusión que plasmamos luego en una frase formulada a modo de apotegma o sentencia concisa: el espacio público es la nueva entrada a la política. En el intento de clarificar, resituar y revalorizar el concepto de espacio público, ¿podrían ustedes analizarla y comentarla? ¿Cuál es su apreciación? ¿De qué modo les gustaría ampliarla, cuestionarla, pulirla o parafrasearla? Y bueno, para arrancarla vamos a invitar a Daniela Sachenberg. Ella es profesora en carrera de posgrado y grado de investigadora de la Facultad de Arquitectura, es magíster en planeamiento urbano regional de la Facultad de Arquitectura en urbanismo, y actualmente dirige el proyecto de investigación La Agenda de la Política y la Gestión Urbanística en los Albores del siglo XXI, o sea, está trabajando los temas relacionados con los instrumentos de planificación y gestión urbanística. Así que bueno, Daniela, te invitamos en primer turno. Justamente un poco con este tema del espacio de lo público, el espacio de lo privado, hoy cuando punteaba precisamente una mesa de café también, un poquito de que iba a hablar acá, que me inventaron un poquito sobre el pucho, entonces bueno, traté de armar un punteo rápido. Me acordaba una frase que dijo no hace mucho tiempo, ahora que hay tanta gente ocupada en armar cacerolazos para taparse los oídos para no escuchar cuando les hablan de política por la televisión, que Sandra Russo, una periodista, decía que justamente cuando se preguntaban cuál es la importancia, por qué tiene que importarle a la gente lo público, la política pública, y ella como que puso sobre la mesa, la política sirve para definir la arena pública, pero también ahí se define lo que pasa en el contexto privado. O sea, todos dependemos de lo que pasa en las políticas públicas. Esto me parece una reflexión interesante para arrancar y decir por qué es importante hablar de lo público y de la política pública. Luego pasé a tener, en base a esas preguntas orientadoras, esos interrogantes motivadores de esta charla, a pensar, bueno, un poco cuál es. Yo vengo siguiendo estos procesos en un primer momento en una instancia mía como militante política partidaria, hace ya más de una década, y luego lo he seguido en la esfera académica a través de los proyectos de investigación y también como consultora para el sector público sobre algunos proyectos de ordenamiento territorial y planes estratégicos. Entonces como que he acumulado alguna experiencia y postura y opinión sobre estos procesos. Entonces uno de los primeros temas que quiero colocar es que mi diagnóstico actual sobre los procesos participativos, y excluyendo excepciones como la que estamos presenciando acá en torno al tema del Parque Avellaneda, que tiene tantos años y tiene concreciones, tanto desde lo procesual, digamos, ya este espacio de gente que está acá presente da cuenta de un proceso larga data y que algo ha estado pasando y continúa pasando, pero también en el espacio público, porque quienes recorremos y no conocemos este proceso en el parque vemos que han pasado algunas cosas
más allá de cuestiones intangibles como lo que me comentabas antes de la preservación del patrimonio arquitectónico o intangible a través de la normativa urbanística, que por ahí la gente común no se da cuenta. Uno cuando va al parque sabe que algo ha estado pasando, los que conocemos un poco más sabemos que hay una historia con el tema del plan de manejo, etc. Pero en realidad una de las primeras reflexiones que tuve es que en realidad la comunidad, digamos, la sociedad porteña, digamos, está, me parece, mucho mejor preparada para abordar los procesos participativos y de descentralización en los 90 que en este momento. ¿Pero por qué lo digo? Porque en aquel momento que estábamos todos ahogados por un contexto de auge neoliberal, de políticas de ajuste, bueno, lo que hemos pasado todos los que tenemos memoria, una de las salidas, digamos, era o irse a meditar a la casa, como decías vos, y reflexionar para el adentro, hacer yoga, o meterse en estos procesos colectivos, digamos. Una de las salidas a esta opresión que implicaban las políticas de ajuste era eso, y se generó una gran masa crítica. De hecho, este espacio es resultado de aquellos momentos. Comentabas que hace 20 años, yo tengo recuerdo y me acuerdo patente de este caso, incluso lo he enseñado alguna vez en la facultad a mis alumnos como caso paradigmático, ¿no? El plan de manejo del Parque Avellaneda. Pero lo que está pasando ahora es que en el medio corrió mucha agua. Todo el proceso de crisis de fin de los 90 y principios del siglo XXI, y este traspaso, lo que algunos podemos concordar o no, del modelo neoliberal que, por ejemplo, en Europa, o sea, en los países desarrollados, todavía están tratando de buscar salidas por la vía del ajuste y de repetir las recetas que a nosotros nos hundieron. En América Latina, digamos más precisamente América del Sur, hay como un empuje que algunos llaman neodesarrollista, que ha puesto a los gobiernos, especialmente a los gobiernos nacionales, en el lugar de ajustar más las políticas centralizadas, digamos, desde el lugar de lo público, pero de manera centralizada, con una dinámica de mucha inversión, mucha acción, mucha decisión vertical, que podrían de alguna manera entrar en colisión con las voluntades que hay, quizás de manera más aislada, de hacer políticas descentralizadas que involucren la participación desde un lugar más horizontal del sector no gubernamental. Entonces me parece que una de las cuestiones a tomar en cuenta, digamos, para poder tener éxito en adelante, es tomar en cuenta esta realidad, o sea, es una realidad que plantea hasta incluso un escenario de mucha competencia entre lo que se quiere hacer desde los espacios de participación descentralizada y el embate, en algunos casos positivos y en otros negativos, de mucha inversión estatal centralizada y mucha toma de decisión superestructural centralizada. En ese sentido, digamos, lo público local que se trata de recuperar a principios del siglo XXI entra en competencia con esa modalidad, que si no se asume como dato de la realidad, va a complejizar todos estos procesos. O sea, por lo menos yo lo veo así. Por otro lado, otra de las reflexiones que tuve es que gran parte de la muy buena y gran masa crítica que se generó en aquellos momentos de auge de los famosos planes estratégicos, estos espacios de concertación, etcétera, que también ha definido, se ha precisado, digamos, incluso desde los ámbitos académicos como Flaxo, que se han especializado en estos temas. Por un lado se ha generado mucha masa crítica, pero hay que asumir que en el medio también se ha perdido mucha masa crítica, primero por lo que fue el propio proceso de ajuste, digamos, y por mucho desgaste de las instituciones, que repito, no es el caso de ustedes acá en Avellaneda, pero en la mayoría de los casos no hay concreciones físicas concretas en el espacio público de lo cual de este tipo de ámbitos hubieran querido. Y a mí me ha tocado participar en varios de esos como consultora, en equipos consultores en distintos lugares del país. La gente pone mucha expectativa, se trabaja mucho sobre el tema se ha trabajado mucho sobre el tema de la visión, de los espacios deseados, y después uno se da contra la pared porque hay falta de voluntad política, falta de recursos económicos para concretar esas visiones, y eso también desgrana, digamos, estos espacios. Y por otro lado, a algunos les puede parecer que no, otros que sí, lo podemos discutir, pero gran parte de la gente que ha participado de esos procesos y que encontraba en este tipo de espacios de concertación y participación descentralizada
un lugar reconfortante para cubrir sus expectativas en cuanto a política pública, hoy en día están, podríamos decir, de algún modo subyugados con esto que yo llamo este embate, ¿no? De la gran inversión en infraestructura, en equipamiento, todo lo que estos estados nacionales, incluido el nuestro, están tratando de recuperar de esta década perdida. Y digamos, lo concreto que se visualiza hoy muy tangiblemente en el 80% de las situaciones son estas políticas universales y esta fuerte inversión. Con lo cual también es una realidad que eso también entra en competencia con este tipo de espacios que también queremos obtener. Digamos, parte del diagnóstico de cosas positivas que influyen, entre comillas, negativamente en este tipo de procesos. Digamos, hay un desgranamiento de esta masa crítica por el lado positivo y también por el negativo, pero también por el lado positivo, y hay que saber recuperar a esa gente en estos procesos en un momento en que hace poco se ha lanzado toda esta cuestión de las comunas, finalmente, que venimos desde la época de que se declaró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires tratando de poner en marcha. Y hay otro proceso que también es para mencionar, que es que se ha pasado de un modelo de gobernancia, que era defender, como se hablaba en los 90, ¿no? Defender a toda costa la gobernancia, costase lo que costase, a un modelo de gobernanza. Que esto también es muy positivo porque va a dar lugar a la participación de la sociedad de manera también descentralizada y a través de procesos participativos, pero en los ámbitos de planificación urbana, un poco lo que nosotros vemos es que se empieza a hacer, ya no por vía de excepción, sino muy recurrente, esto de la planificación y la gestión de la ciudad a través de la arena del litigio legal. Porque cuando las instituciones que arman estos procesos participativos les pasa al revés de lo que ha pasado aquí, no son escuchadas ni son consideradas, no les quedan contra las cuerdas y no les queda otra que o abandonar la lucha o continuarla por la vía de los litigios. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso Mendoza, que me ha tocado trabajar en una consultoría en relación a ese caso sobre el tema de la cuenca del Riachuelo Matanza, que en el año 2012, a través de una causa que inició un grupo de gente parecido al que estamos acá, que presentaba un recurso de amparo, esto llega a un juez, el juez se hace planificación y gestión urbana desde un juez, desde la justicia. Y así como tantos otros casos, qué sé yo, como casos de subte, digamos, el juez Gallardo, por ejemplo, que siempre ha participado cuando han tratado de desalojar villas o asentamientos informales, en un shopping, creo que también había participado, un shopping que no había cumplido con un convenio urbanístico que se había acordado con los vecinos del barrio, el shopping ahí en Panamericana, que no había cumplido con lo que se había comprometido, digamos. Esta vía también pone en riesgo estos espacios, o sea, digamos, porque se va hay un montón de casos, digamos, es una sumatoria demasiado grande que ya uno se pregunta si eso es la excepción o pasó a ser la regla. Y desvirtúa lo que se pretende con estos espacios, que es llegar a consensos y espacios de concertación. Porque finalmente el recurso de amparo es una vía coercitiva, porque también apareció un juez paralizando la construcción de torres porque el gobierno o las legislaturas no forman partido como la sociedad se supone vecinal del lugar que considera que debiera ser. Estos son todos temas que debieran ser tenidos en cuenta. La pregunta que, en cuanto a qué debieran modificarse hoy, prospectivamente, en los actores que participamos de estos procesos, ¿cómo? No, está bien, con los tiempos que va a hacer una vuelta. Si quieren, lo cortamos. Bueno, digamos, de los tres actores, digamos, que preguntan, el Estado, la realidad es que sin voluntad política hay cero posibilidad, digamos. En todos los casos donde realmente pasó algo, quizás no la totalidad, pero algo de lo que se propusieron estos espacios de concertación, es porque en algún punto hubo voluntad política, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, etc. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, la experiencia indica que ni los gobiernos de centro-derecha actualmente están promoviendo estos espacios, pero tampoco lo han promovido suficientemente los espacios anteriores, algunos de sesgo progresista. No es una cuestión ya de color político partidario ni ideológico.
el gobernante que llega cuando le toca quiere sus 4 años para tomar las decisiones él y dice, ¿por qué ahora que llego yo me toca a mí descentralizar el poder? Eso es lo que demuestra la realidad. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. La ciudadanía tiene que hacer también su autocrítica, o sea, las organizaciones sociales intermedias no gubernamentales también tenemos que hacer autocrítica, en esto me incluyo desde el ámbito académico. Y hay un par de ítems, no voy a profundizar por una cuestión de tiempo, pero me parece que hay que arreglar la capacidad real de gestión que se tiene desde cada actor social no gubernamental, la legitimidad y representatividad, que a veces la trayectoria de las mismas instituciones cuando es negativa y es una chapa que realmente no hay nada por detrás, juega en contra de estas experiencias, sobre todo por cómo son estos espacios visualizados desde los ámbitos gubernamentales. Y el grado de solidaridad, porque hay que asumir también que cada ONG o institución intermedia que participa en estos espacios, en general, salvo excepciones, trata de imponer su visión sectorial. No, nadie es angelito en estos espacios. El secreto sería como en estos ámbitos donde participan varios actores se genera una visión consensuada. Pero en algún punto también se replica, ¿no? Que cada uno quiere imponer su interés. Y a veces no siempre va a favor del interés general. A mí me ha tocado recibir cuando estaba en ámbitos gubernamentales, no voy a decir nombres ni instituciones, pero la verdad que propuestas muy antisolidarias con otros pobladores, por ejemplo, de asentamientos precarios que no querían que vivan acá o que viven allá, digamos. Siempre hay posiciones encontradas y la ciudad, el espacio urbano es una arena de disputa, digamos, y eso también hay que asumirlo y que no somos todos angelitos, ¿no? No es que el Estado es malo, nosotros somos buenos. Y por último, para cerrar esta parte, después si quieren sigo alguna otra cosa, cuando pase la rueda o las preguntas, la academia, el ámbito académico, bueno, políticamente incorrecto decirlo, pero bueno, yo lo digo siempre donde puedo, digamos, nosotros desde el ámbito académico, de igual fuera, lo único que podemos hacer es dar el apoyo técnico, digamos, en cuanto a los productos que salgan de los procesos y a los procesos, como por ejemplo hace Flaxo, que colabora en los procesos, o como por ejemplo de la Facultad de Arquitectura podemos ayudar en el diseño de algunos de los productos o espacios físicos para que se desarrollen las actividades que la sociedad civil quiere en estos ámbitos. Pero lo único que podemos aportar es cierto acompañamiento que los legitima hacia los actores que deciden y tienen, digamos, toman la decisión y tienen poder para hacerlo. Lo demás está sobredimensionado, digamos, desde el ámbito académico, si creemos que podemos hacer otra cosa, me parece que, o cree la sociedad que podemos hacer otra cosa, no es tan así. Bueno, gracias Daniela. Y le vamos a dar la palabra a Fernando Gómez. Bueno, él es abogado constitucionalista, es coordinador académico y de contenidos de la Escuela Nacional de Gobierno y es miembro de la mesa ejecutiva de la Corriente Peronista Descamisados. Bueno, gracias Fernando, te pasamos. Bueno, tenía que estar Franco Vitali, ¿no? Acá, vamos a tratar de salvarlo, Franco no pudo estar. Las segundas partes no son buenas, quizás las segundas opciones sí. Vamos a darle el beneficio de la duda. Aníbal Fernández le decía, no me acuerdo a qué constitucionalista, le decía que era constitucionalista porque se tomaba el tren en Constitución. Digo, yo soy abogado. Digo, y me lo tomo más en retiro que en Constitución, a veces el tren, así que retirista no soy, y todo lo demás tratamos de arreglar todos los días. Digo, a mí me parecía, tampoco soy el Enrique Reinaldo de Yancar, que debe estar con Macri hablando del amor a lo público, ¿no? Qué contradicción fuerte. Yo, a Rodrigo Franco, por ahí atrás, un compañero de la Escuela de Gobierno, el otro día estábamos mirando, tratando de divertirnos un rato en ese momento de ocio que uno tiene, mirando el programa del Foro Fevida, es creo que el nombre, y el primer disertante del foro es Macri, hablando del amor a lo público, ¿no? El relato neoliberal vuelve a poner en escena casi un oxímoron saliendo de la boca de Macri, donde la idea principal es lo público como gendarme de lo privado, ¿no? Y pensar y diseñar la idea de que se construye el amor a lo público disociado de la política, el amor a lo público disociado de la participación popular, el amor a lo público a partir del capricho de impostar filosofías de Oriente que justifican la política de Occidente. La verdad que es algo
complejo de analizar, pero al mismo tiempo da un poco de risa y vale la pena divertirse con Macri hablando del amor a lo público con esos personajes que están hoy en la sociedad rural, ¿no? Con el Centro Municipal de Exposición, vaya uno a saber. Y la verdad que me quedaba con lo que decía recién Daniela, la arquitecta, acerca de la vigencia, acerca de la vigencia de la discusión acerca de lo público, ¿no? Porque pareciera que después de 10 años o de 9 años de aquel 2003, donde pudimos escribir un capítulo nuevo en empezar a enterrar el neoliberalismo como dogma político en la Argentina, podríamos decir que el debate acerca de lo público resultaría anacrónico porque no hay nadie que lo ponga en crisis, que lo ponga en cuestionamiento, que lo ponga en jaque. Pero sigue siendo un debate absolutamente actual, porque el neoliberalismo, lejos de estar muerto, irrumpe todos los días en la escena política, irrumpe permanentemente en la escena de lo público, tratando de volver a instalar las condiciones políticas que lo llevaron a su implementación. Pensaba nada más poder reflexionar acerca, uno que le tocó en desgracia empezar a militar en los años 90, por mi edad me tocó ingresar en la vida política en plenos años 90, donde se había dos conceptos que habían entrado absolutamente en crisis y estaban absolutamente en jaque a la hora de pensar y analizar la política, era lo público como figura y lo colectivo. Me acuerdo que nos dábamos aliento entre los puñados de militantes que tratábamos de resistir desde la ruta, nos dábamos aliento diciendo, bueno, ser revolucionario también es dejar de pensar que el éxito se expresa en lo individual, ¿no? Que el éxito es ser un gran profesional, que el éxito es ser... Y nosotros que sacrificamos eso lo individual, poniendo nuestra vida en función de lo colectivo, ya estamos haciendo un tramito de revolución. Y nos tratábamos de dar aliento con eso. Y en ese mismo momento que nos tratábamos de dar aliento, cuando mirábamos un puñado, ni siquiera nos podíamos imaginar este presente que tenemos hoy en la Argentina. Porque aquel intento o aquel testimonio político de tratar de poner en jaque el neoliberalismo, de tratar de cuestionar el neoliberalismo, hoy deja de ser una agenda del testimonio escrito por un puñado de voluntades para pasar a ser una agenda de lo público. ¿Y por qué lo público estaba en crisis en la hegemonía del neoliberalismo en la vida política argentina? Porque el Estado se reducía, como lo dije antes de Macri, el Estado se reducía a ser el gendarme de los intereses del capital privado. El Estado se reducía a ser un fenómeno represivo. Y pensaba los desarrollos y los esquemas de la participación, porque había actores sociales que participaban en la toma de decisión acerca de lo público. Yo me acuerdo cuando Cavallo anunció el blindaje en la Argentina, que el decreto de las oficinas de Fernando de la Rúa lo habían escrito los gerentes de Leche Grisín. Había un actor social que estaba presente en la vida política argentina, en el diseño de la política pública, y a partir de esa participación fijaba los límites y las condiciones en que se desarrollan los procesos históricos. Aquel proceso histórico que nos llevó al 20 de diciembre del 2001. Hace poquito la presidenta, cuando presenta el proyecto de ley de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, plantea precisamente esto. ¿Cómo hacemos para cambiar o poder arrebatarle la conducción política de la política financiera en Argentina, que estaba en titularidad de los bancos, y volver a ponerla en manos del Estado? Si uno se la arrebata a los bancos, que eran los que decidían acerca de la política financiera en la Argentina, evidentemente había actores sociales que eran partícipes en la esfera del diseño, del consenso, de la elaboración de la política pública. El que estaba fuera del diseño y de la participación acerca de lo público eran las mayorías populares. Porque el Estado, esto es un ejemplo que ponía, no me acuerdo ahora, si recordara quién lo ponía en precisión, lo citaría para no robarme nada, pero no es una... Decía, el Estado no es una botonera. El diseño de las políticas públicas no nace de un Estado que es una botonera, que llega alguien o llega un compañero que tiene buenas intenciones, aprieta los botones correctos y la política correcta es la que se desarrolla, y aparece un tipo,
un jodido y aprieta los botones incorrectos y hambrea a la mitad de la población argentina. El Estado es la síntesis de las correlaciones de fuerza, es la síntesis de actores, de proyectos históricos, de modelos de desarrollo que están históricamente en pugna en la Argentina, hegemonías que se van imponiendo en ese proceso histórico y van marcando necesariamente una época, a partir de cómo precisamente empiezan a condicionar decididamente la esfera de la política pública, la esfera de la toma de decisiones del Estado, que el Estado no tendría que ser otra cosa sino la síntesis de la representación política de la mayoría del pueblo argentino. Cambio de paradigma fuerte, ¿no? El que vivió la Argentina en el 2003. Uno podría... la convocatoria es interesante porque pone en reflexión la idea de la política pública y ponerla en la perspectiva de cómo se conforman las relaciones de fuerza y cómo estamos parados hoy, en esta Argentina de hoy, para poder pensar cómo logramos poner definitivamente en perspectiva de los intereses populares el Estado, la academia, los medios de comunicación. Me parece absolutamente interesante porque no solamente plantea poder analizar la postal de lo que somos, sino plantea el necesario desafío de profundizar este tiempo histórico, de poder analizar cuáles son los cambios de época, sobre qué pilares se asientan, cuál es la matriz que va relatando este cambio de época que está atravesando la Argentina, y necesariamente la ponemos para acabar. Don Arturo Jaureche decía cómo somos capaces de desandar el estatuto legal del coloniaje, ¿no? Cómo somos capaces, a partir de lo público, a partir del diseño de políticas públicas, a partir de la institucionalidad que nos permite consensuar la idea de lo legislativo, a partir de poder pensar una nueva constitución política para esta Argentina, de cómo cavamos una trinchera más fuerte donde el pueblo no pueda ser desalojado. ¿No? Me parece que es el desafío de este tiempo. Cuando se piensa cómo somos capaces de seguir caminando el proceso de transformación, tenemos que pensar necesariamente en tratar de pensar lo conseguido como un piso y no como un techo de este tiempo en la Argentina. Ya que Ricardo esté sentado acá a título de director de un diario, habla de que hay un proceso de transformación fuerte en los medios de comunicación en la Argentina, ¿no? Y que ese proceso de transformación esté también acompañado del diseño de la política pública, del impulso de lo público, habiendo logrado transformar una ley de medios que la veníamos arrastrando de la dictadura, habla necesariamente de un cambio de época en esta historia breve de la Argentina. Pero también habla de los condicionamientos y de cómo lo público empieza también, lo público también es parte del desafío también parte del problema a la hora de pensar de cómo se implementan el recorrido hacia adelante. Si hay una ley que vamos redondeando, si hay una ley que es ejemplo de participación y de debate político en la Argentina, es la nueva ley de medios que tenemos hoy. Más de 200 foros la pusieron en discusión. No solamente se dio un debate legislativo, no solamente se terminó de resolver en las comisiones, en las tan mentadas de comisiones del Poder Legislativo, sino que fue un debate que se trasladó a la calle, que fue un debate que se trasladó hacia los actores sociales que son protagonistas permanentes en la toma de decisiones de la ley de medios. Ese recorrido que se fue dando en este tiempo pone el ejemplo de una ley participativa, de una ley que estuvo en discusión de los actores populares que son parte de la comunicación en la Argentina. Ahora, esa ley todavía tiene un signo de interrogación arriba de la cabeza, porque un juez de Mendoza decidió, por lo menos cuestionar su constitucionalidad. Y me parece que cuando estamos pensando de cómo seguimos avanzando en la transformación política de este tiempo y seguimos incluyendo la discusión de lo participativo acerca de lo público, me parece que nosotros tenemos que avanzar en un desafío político, y en un desafío que transforme esta democracia en mucho más participativa, en mucho más directa, en mucho más orgánica, porque hoy no dejamos de tener una democracia representativa, un poder judicial que decide, que toma decisiones a una espalda
de la discusión de la mayoría popular y la posibilidad de poder cuestionar acerca de qué significa lo democrático, acerca de qué significa lo democrático en torno a la decisión de lo público, me parece que es uno de los desafíos que nosotros tenemos en este tiempo para seguir avanzando y poniéndolo en clave de profundización. Después, si hay otra ronda, a mí me gustaría que podamos debatir un poquito más fuerte en esto que quizás es el paradigma todavía vivo y que más fuerte y más peso político tiene en este tiempo en la Argentina, que es aquella Constitución del 94, votada al calor del consenso de Washington, que todavía la tenemos vigente en la Argentina y que le pone un límite no solamente enorme, un límite enorme a lo público, digo, como representación de los intereses de la mayoría, sino a la participación de nuestro pueblo en el diseño de la política pública. Gracias. Bueno, lo voy a presentar a Gustavo Cirelli, que es el director del Tiempo Argentino, y tenemos que contarlo en nuestra fila porque naciste en Liniers, ¿no? Nació en Liniers, o sea, es un integrante de la Comuna 9 que conoce bien el barrio y se ha criado acá. Y a su vez también comentar que cuando nosotros empezamos a trabajar como grupo promotor pensando en desarrollar esta experiencia, si bien surgía de la iniciativa de un proceso participativo, entendíamos que teníamos que asociarnos con distintas patas, ¿no?, que tenían que fortalecer esta experiencia. Y por un lado, bueno, nos encontramos con el área de planificación participativa y gestión asociada de Flaxo. También salimos al encuentro de la Escuela Nacional de Gobierno, bueno, está Rodrigo, está Fernando, que nos abrieron las puertas, y Marcelo Koenig, y se pusieron a la par a trabajar con nosotros, porque eso lo demuestra también poniendo el cuerpo, no es solamente decir vayan para adelante, sino que en cada instancia han sabido estar. Y por otro lado también tuvimos una reunión con Gustavo porque entendíamos que los medios de comunicación estaban jugando otro rol también en la sociedad. Habían salido de esa nube de donde bajaban verdades y estaban en otra dinámica de relación con los actores sociales, con el Estado y con la academia, y bueno, y estaban jugando de alguna manera. Y en esa reunión, la respuesta de Gustavo fue: cuenten con nosotros los vamos a estar acompañando. De hecho, han cubierto en distintas etapas esta experiencia y dar un paso más, ¿no?, porque aceptan también venir a esta mesa, así que les agradecemos mucho. Bueno, gracias por la invitación. De acá, nos conocimos hace un tiempo y la idea nos interesó acompañarle. Debo reconocer que mi historia en relación a este tipo de gestión participativa y demás es novedosa para mí. No es algo que yo haya ahondado antes de conocer a Fabio y a Patricia, porque no me entendía el espacio público como un lugar de disputa política, por donde vengo también soy de Liniers, milité en Liniers, me siento parte de esto, vengo de la política, luego me hice periodista. Digo, sería al revés, yo soy un militante periodista más que militante, bueno, haciendo por ahí. Cuando me invitaron y cuando leí los interrogantes pensé que era una tesis de grado, la pregunta esa que hacían sobre la participación, además, y cómo el Estado y la sociedad deben transformar. Y escuchándolo a los dos me di cuenta de que en las mesas de café aprendí más de escuchar que de hablar, porque quizá por eso me hice periodista, para preguntar más que para reflexionar también. Entré en cuestión con la pregunta y con ciertas divisiones que hay sobre cómo desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde mi experiencia, por eso estoy acá, desde la academia y desde la sociedad, me parece que esa división en la construcción del interrogante tiene una trampa, que quizás esté equivocado, todo lo que estaba reflexionando anoche, pensando en la charla de hoy, que en un punto, creo que Fernando lo dijo, el tema del coloniaje, digamos, dividir sociedad y Estado, me parece que fue el mayor logro de las políticas del neoliberalismo, de la dictadura genocida, del consenso de Washington, del neoliberalismo. Y aún hoy nosotros tenemos internalizado esta visión, y por eso nos cuesta tanto no pensarnos como un todo, como un Estado, digamos, ser parte de ese Estado.
El Estado es una construcción colectiva de orden social, de más cosas. También me quedé pensando lo que decía Daniela, de cómo estas, y fue muy interesante esa observación de ella, de cómo este tipo de organizaciones no gubernamentales y demás tuvieron su espacio de resistencia en los 90, digo, cuando el Estado se los había arrebatado directamente y la política venía de una dura derrota, digamos, de la derrota de la dictadura, a mi entender, de lo que fue la desesperanza y la defraudación de la primera etapa de la democracia, hiperinflación mediante y demás. Me parece que esos lugares de resistencia y participación fueron muy logrados. ¿Por qué hoy ustedes tienen un desafío mayor? Bueno, porque se impulsa del Estado esa participación y de un retorno, si se quiere, me parece lo que expresaba bien él, de la militancia política más clásica, más partidaria, más como el que tuvo hablado de la RUP, de lo que fue la resistencia de los 90. Bueno, esa resistencia hoy se expresa en acción. Siendo mi tema específico, la ley de medios, digamos, esto que también muy bien planteaba, de que fue una construcción colectiva, muestra claramente, digo, que la hegemonía no está de este lado, digamos, porque esa fue una construcción colectiva, pero no puede ser aplicada aún, por lo menos plenamente, porque el poder concentrado, el poder hegemónico, digamos, que nosotros claramente cuando pensamos tiempo argentino con Roberto, digo, yo hoy me presento como director porque Roberto Caballero, el director, se apartó el viernes pasado, digamos, Robert se va a dedicar a ser columnista del diario por problemas personales no, sino de salud, de salud. Sigue. ¿En la radio sigue? Sí, en la radio lo venía escuchando, así pero sigue tan vinculado al diario como antes y a mí, somos amigos, por eso me presento como director, pero él es fundador. Bueno, cuando pensamos juntos el diario, lo pensamos como un diario contrahegemónico, como un diario de articulación de esas redes, ese entramado social, que por eso acepté inmediatamente, sumarnos, digo, parte pero lo mismo, a él lo conocí hoy, a Juan lo conozco de antes y también es Tiempo Argentino es un canal de expresión para los descamisados, incluso, no solo para la escuela. Digo, cuando pensamos el diario, lo pensamos, decía, como un diario contrahegemónico, entendiendo de contrapoder, entendiendo que la discusión se daba con los poderes reales de la Argentina, no con el que hoy está en el gobierno. Me parece que por primera vez en democracia se plantea esta economía y eso. Decía también cuando pensamos el diario para articular este tipo de trabajo, lo pensamos de esa perspectiva, digo, construir una grieta. Nosotros pensamos Tiempo Argentino para construir una grieta donde nuevas voces empiezan a aparecer en la escena pública. Pienso, y siempre lo pensé desde antes de ser periodista, incluso que el espacio público es un espacio de disputa, de tensión permanente. Creo que esta construcción simbólica que ha hecho el macrismo, obviamente no sube desde que es gobierno nacional de Buenos Aires, pero específicamente estos últimos tiempos, más allá de lo terrorífico que parece la persecución a docentes y todo lo que se ha dado, pero sobre todo para mi entender, esta farsa de la ciudad del amor, tiene que ver con algo mucho más profundo, que es la creación de una subjetividad, de obviamente recuperar ciertos valores intentar recuperar en una sociedad ciertos valores acordes al individualismo, que no señalaba, digamos, esto de disputar el espacio público para ocuparlo, para meditar, digo, no para actuar, no para discutir, no para contraponer claramente, que esto también es lo que vienen fomentando los medios hegemónicos, la meditación a la crispación, digo, como si la crispación tuviese como sinónimo de capricho y de enojo, porque sí, como si uno a los poderes concentrados les podría hablar del amor. Digamos, mire, la verdad es que
hay una sociedad inequitable. Ya lo dijo Pugliese, ¿no? Les hablé con el corazón y Me tengo un bolsillo, bueno, claramente. Sí, digo, pero bueno, digamos, para que la mayoría de una sociedad que viene postergada, recupere espacio, alguien tiene que ceder. Y a los poderosos uno no les puede hablar desde la respiración, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese discurso instalado por el macrismo en el último momento que tanto ha calado acá en la sociedad porteña, me parece que es la creación de una subjetividad que claramente también tiene que ver con lo que, una posición absolutamente crítica, en el diario, lo que representa el diario Clarín, el grupo Clarín, en cuanto a construcción del relato social, público y demás. Me parece que, cuando digo el espacio público, es un espacio de confrontación y debate, y tensiones y demás. Creo que los medios de comunicación también son eso, son un espacio público. Por eso acepté, más que para hablar de estrictamente la gestión participativa, porque me excede o trato de entrar en puntas de pie en aquellos temas donde no soy, la escuché a Daniela y la verdad que una clase en la que dio una compañera de mesa sobre gestión participativa y demás. Así que vuelvo a agradecer la invitación, vamos a la ronda que siga o de preguntas. Gracias, Gustavo. ¿Vamos con Tito o Jorge? ¿Lo mismo? Terminemos con los invitados, entonces lo vamos a presentar a Jorge Giberti, que lo conocimos en el año 2002. Él fue director general de Espacio Público del 2000 al 2003. También es consultor del MIT. Esto lo levanté, después vos corregimos, ¿no? Es consultor en desarrollo territorial y turismo sustentable, y fue subsecretario también de turismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es un vecino de Caballito también, o sea, acá hay gente de la Comuna 6 que está... Bueno, acá entonces estamos bien, somos todos del oeste, Y por ahí la anécdota que podemos contar, que es un hecho concreto, que fue muy significativo para Parque Avellaneda, es que Jorge participó en lo que fue la ordenanza 49 de Parque Avellaneda. Esa ordenanza fue la que instaló los conceptos que fueron la base de la ley 1153 que conseguimos unos años después. La idea de unidad ambiental y de gestión del espacio público, la idea que la mesa de trabajo y consenso la veníamos sosteniendo de facto, digamos, pero se logró institucionalizar a través de esta ordenanza 49, y también el plan de manejo tomó un carácter que no tenía, ¿no? Porque era una herramienta que se había desarrollado y que era legítimo, pero no tenía una correspondencia legal que le dé sustento. Bueno, Jorge Giberti participó en ese diseño y por eso hoy está acá. Bueno, gracias. Yo voy a contar cómo llegué a gestionar políticas hacia el espacio público. Igual quiero hacer una aclaración primero, que una cosa son las políticas públicas y otra cosa son las políticas hacia el espacio público. Y a veces veo que por determinado tipo de intervenciones, que está claro, mezclamos. Las políticas públicas son las políticas que desde un gobierno yo desarrollo hacia el conjunto de la sociedad. Las políticas hacia el espacio público son las políticas particularizadas que desarrollo el punto de vista local, geográfico, etcétera, que por supuesto tendrán niveles de participación, etcétera. Yo empecé a trabajar el tema de la ciudad en la estatuyente, digamos, desde el 96 hasta hoy. Ingresé en la política un poquito antes que vos, en el 66, así que llevo algunos años. Y llego a las políticas del espacio público a partir de estudiar las experiencias de descentralización política, que fue uno de los ejes que se asentó la discusión de la estatuyente, y sobre todo empecé a analizar la experiencia de Barcelona, con todo lo que significó las políticas de Jordi Borges, etcétera, y la diferencia entre la desconcentración política y la descentralización política y una mera descentralización administrativa, que es quizás la ecuación que estamos hoy. Yo quisiera decir que hasta los EGP son una limitada
desconcentración administrativa, todavía no hay descentralización política, no hay niveles de participación institucionalizados, pero bueno, empezamos a trabajar con gente a estudiar los temas del espacio público en la ciudad. Y acá voy a arrancar con algo que dijo mi colega arquitecto y también lo que dijo el actual director del Tiempo. El Estado no es neutro, y si el Estado no es neutro, las políticas hacia el espacio público tampoco son neutras. En la década del 90 hubo políticas hacia el espacio público. Algunas fueron políticas por declaradas y otras fueron políticas por omisión. Pero ¿cuál es el balance de las políticas en el espacio público en la década del 90? Si yo abandono las políticas hacia lo público pasa a ser de nadie. Por lo tanto, el pensamiento mayoritario instaurado en ese momento es que para que el espacio público de alguna manera sea agradable, tenía que privatizarse, porque el espacio público de todo era un espacio público inhóspito, era un espacio público salvaje, era un espacio público donde no había intervenciones, por lo tanto eran unas tantas políticas neoliberales que terminaba en esta ecuación. Para que el espacio público sea de alguna manera con políticas, había que privatizar. Por eso nosotros decimos que el espacio público es el territorio de igualación entre los dominios privados, es el territorio donde el habitante puede transformarse en ciudadano. ¿Cuál es la diferencia entre habitante y ciudadano? Que la ciudadanía me otorga a mí derechos. Si yo tengo políticas activas sobre el Estado público, empiezo a tener derechos. Si no hay políticas activas, lo único que me convierte en ciudadano es que puedo votar, pero no tengo intervención, y ahora vamos a hablar de los niveles de participación. Entonces, de la década del 90, que quedó instalado que el espacio público había que privatizarlo porque si no era de nadie, pasamos a esta situación donde, por suerte ahora, y a partir del gobierno local, en la ciudad, muy embrionariamente, se empezaron a aplicar políticas hacia el espacio público. Y si hay políticas hacia el espacio público, hay políticas públicas y no privilegios de lo individual, como fue lo que se desarrolló en la década del 90. Entonces, nosotros vinimos, digamos, yo tuve una experiencia de gestión, como dijo Fabio, del 2000 al 2003, y de alguna manera nuestro pensamiento de acción tuvo tres parámetros concretos: aplicar políticas y acciones e implementar, ver los modelos de gestión participativa que nos permitieran llevar adelante esas acciones sobre el espacio público y qué niveles de institucionalización tenía esa participación, y de última, qué normativa nos permitía a nosotros terminar de cerrar las políticas, los niveles de participación y los niveles de institucionalización. Si ustedes toman la experiencia de Parque Chacabuco, tiene estos tres componentes. O sea, había políticas y acciones, había niveles de participación y había niveles de institucionalización. No me confundí, porque nosotros efectivamente llevamos la experiencia de Parque Avellaneda al Parque Chacabuco. Todo lo que hicimos, bien o mal, en el espacio público, lo hicimos con este criterio de gestión participativa. Yo coincido con Daniela, que a veces se idealiza el tema de la participación. Pero cuando el Estado, desde arriba, implica que genera niveles de participación, y esos niveles de participación después se concretan en niveles de institucionalización, insisto, esta diferencia: una cosa es participar en ONG, etcétera, y que estos niveles de participación después tengan instrumentos de acción concretos en el Estado. Estoy hablando del Estado local. Eso es, la verdad, lo que pasa es que hay que tener políticas para mover esa situación. Bueno, si Macri actúa sobre el espacio público, sí, tiene políticas sobre el espacio público. Por ejemplo, la intervención sobre vía pública en Palermo, el Sánchez, las esquinas, etcétera, son políticas hacia el espacio público. ¿Son correctas? A mí me parece que no están mal. ¿Dónde está el incorrecto? Que todas las políticas de Macri en el espacio público están en la zona norte. No hay ninguna política de Macri en el espacio público hacia los barrios más postergados de la ciudad. Entonces, eso sí es una política. Y esa política es de no integración, es jerarquizar los sectores más desarrollados y más pudientes de esta ciudad y darle política de espacio público para él. Porque en función de eso, después desarrollo política jurídica, etc. Yo, la verdad, cuando a veces me siento en la esquina de Palermo, lo disfruto, pero me gustaría hacer eso en otros lugares de la ciudad, y es ahí la política por omisión hacia el sur de la ciudad que hace que estas políticas no sean integradoras del espacio público.
Entonces yo quería en esta primera parte dejar claro esto. No hay políticas en el espacio público sin acciones. O sea, no puedo generalizar políticas del espacio público si no tienen acciones de implementación. No sé, nosotros en su momento desarrollamos mucho los centros comerciales a cielo abierto, que era la política de oposición al desarrollo de los shopping. Nosotros definimos los shopping los no lugares. ¿Por qué los no lugares? Porque el diseño es malo, ¿no? Porque cuando uno entra al shopping se supone que pierde la noción del tiempo porque está proyectado así para que yo me quede mucho tiempo. Entonces, nosotros decíamos, ante la planta de plástico que tengo en el shopping, arbolado público, ante niveles de, digamos, de expresión del comercio minorista, perfectamente puede desarrollar los centros comerciales en cada barrial y darles identidad, etc. Porque el otro tema del espacio público es esto: si hay políticas y hay políticas participativas, empiezo a generar identidad del espacio público. Si no hay política participativa, no tengo identidad. Y si no tengo identidad, nadie va a cuidar ese espacio. Un espacio que tiene identidad, lo vamos a cuidar más allá de las situaciones que hay de salvajismo y de despreciación, etcétera, que soy consciente. Aparte, perdí la batalla de discusión ideológica de cerrar o no las plazas. La perdí porque, de alguna manera, determinados espacios públicos, si no los cerrás a determinada hora, vos los abrías al día siguiente y no te encontrás nada. La verdad, no encontrás nada. Y yo era un defensor acérrimo de ninguna reja, ninguna plaza, etcétera, por estos criterios de participación. Pero si hay política y las políticas son participativas, tiene que haber identidad. ¿Qué hicieron los barceloneses? Lo primero que hicieron es ubicar 200 lugares de intervención en Barcelona, que llamaron la cultura urbana, con niveles de participación muy altos, que eran las primeras obras que se desarrollaban en Barcelona, que tenían que ver con las políticas activas para el espacio público. Eso no era ningún, por supuesto, plan de desarrollo urbano, ningún plan territorial, etcétera. Nada más que decir, vamos a hacer en estos lugares algo, consultamos a los vecinos qué es lo que falta, los vecinos nos van diciendo y en función de eso yo genero la obra. Entonces, gran parte de la política del 90 justamente perdió identidad del espacio público porque no era un espacio de nadie. Si recuperamos políticas activas del espacio público, vamos a recuperar identidad, porque lo tengo que hacer participativamente, y si lo tengo que hacer, le tengo que preguntar a la gente cómo haríamos esto. Y si la gente participa en el cómo, después el diseño será particularizado. Toma ese espacio público como algo donde intervino y quiere seguir preservando. Entonces, yo decía, no hay políticas sin acciones, no hay gestión del espacio público sin acciones, por decir, acciones y políticas. No hay nivel de institucionalización al margen de la política. Por eso consideramos que estas son las políticas a desarrollar sobre el espacio público, que tengan que ver con acciones, niveles de participación y niveles de institucionalización y de normativa. La normativa sobre el espacio público, por lo menos en esta gestión de la ciudad, es abundante. Lo que hay que hacer es simplificarla para que esté claro para todos y que sea parte que llegamos a esa normativa, no porque un legislador inventó una cosa, sino porque es el corolario de políticas, niveles de participación e institucionalización. En todo caso, la normativa es el broche de aplicación de esas políticas y de esa institucionalización. Bueno, yo por Bueno, muy bien, gracias, Jorge. Y bueno, le toca a Roberto González Aguas, a Tito, que yo me voy a dar gusto, ¿no? Porque es la primera vez que me toca presentarlo a Tito y la verdad que son 25 años trabajando con él, codo a codo, día a día, y me gustaría decir un par de cositas para presentarlo. Primero que presentarlo como el iniciador de la experiencia de Parque Avellaneda, porque realmente es así, ¿no? La persona que arrancó con esto, poniéndole mucha pasión, mucho corazón y muchísimo trabajo. Tanto es así que, bueno, yo tenía 22 años y me acerqué a la experiencia escuchándolo por primera vez a Tito, como quien se arrima, digamos, imagínense, a 22 años, escuchándolo a él, me arrimé como quien se arrima a un maestro, digamos, ¿no? Decir, bueno, a ver si puedo aprender algo. Y él hizo conmigo lo mejor que hace un maestro, ¿no? Es hacerlo amigo, ¿no? Y así fue que fuimos caminando y rumiando muchas de las cosas
que están en estas preguntas, ¿no? Esta idea de lo público como nuestro de todos, lo acuñó por primera vez Tito, y la idea de lo público como puerta de entrada a la política también, ¿no? Fueron frases que si bien emergían de la experiencia, de la participación de todos, él fue el que le puso letra, así que lo tiene muy rumiado y es un gusto seguro para todos nosotros escucharlo. Bueno, yo también era joven cuando y tenía la polenta que él tiene ahora, ¿no? Justamente, era otro momento también. Pero bueno, es interesante, digamos, sería interesante hacer la historia de esto. Él tiró alguna punta. Yo les quiero decir lo siguiente, que el arranque nuestro en Parque Avellaneda viene de Paulo Freire, digamos, de la campaña de alfabetización del año 74, la crea donde, digamos, me capacité como para ser coordinador diario en la Villa de Retiro, los 5 sectores de la Villa de Retiro, la Villa del Bajo Belgrano y la Villa de Colegiales, ¿verdad? Y ahí tomé contacto con ese cambio de cerebro que te produce Freire, que ya de ahí cambias totalmente. Cuando yo termina la campaña, ya estaba decidido a que no iba a ser un docente, un educador docente, iba a ser un educador todoterreno. Y llego a mi barrio, donde yo me había mudado, en Parque Avellaneda, porque yo no soy un vecino antiguo del barrio Parque Avellaneda. Yo llegué a Parque Avellaneda en el año 74. Cuando llego acá, lo primero que hago es empezar a mirar, a ver, ¿qué puedo saber yo que nadie sabe de mi barrio? Así que caminé, anduve por donde pasaba, iba observando y mirando, haciendo como un recorrido y un proceso de comprensión de todo lo que veía. Una de las primeras cosas que hicimos fue una exposición de fotografía antigua del barrio. Y así nos fuimos desayunando de unas cuantas cosas y armar un colectivo que era de las instituciones barriales y generamos el emblema barrial, que después fue consagrado, que es el que está enfrente del parque, que era necesario trabajar la cuestión, porque ¿qué nos encontramos? Parque Avellaneda era un barrio que no existía. Existían los planos nada más y había una ordenanza del año 72, muy reciente, que decía el barrio Parque Avellaneda, la antigua chacra de los Remedios. Pero de eso no se sabía más nada, y era un parque enajenado, era un parque en manos, digamos, de los jugadores de la pelota, era un terreno, digamos, puro polvo, y, digamos, no había nada, era un gran valor desconocido para todos, especialmente para los vecinos. Los vecinos decían que vivían en Floresta, Mataderos, o Bajo Flores, o Lugano, o Soldati, cualquier cosa, pero Parque Avellaneda no existía. Entonces, esta cuestión me pegó fuerte, porque justamente lo que yo venía trabajando era el tema de la identidad, esto que planteaste vos, Jorge, justamente, eso teníamos claro. El que no sabe quién es no llega a ningún lado, y no se ama lo que no se conoce de ninguna manera. Entonces el primer trabajo fue este. Ahora, tampoco pensábamos nosotros hacer una pasada, digamos, una movida pasatista, y teníamos enfrente nuestro los modelos de construcción social de las asociaciones vecinales, de los grupos defensores de las instituciones y de distintas cosas que hacían el abrazo, la protesta, la juntada de firmas, y duraban 5 años, 10 años, desaparecían. Yo creo que hoy en la ciudad de Buenos Aires el trabajo de Parque Avellaneda y del Centro de Estudios Sociales y Actividades Vecinales del barrio Parque Avellaneda
digamos, tiene una presencia única en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros venimos trabajando sistemáticamente desde el año 89, en el 96 estábamos en la Estatuyente también, trabajando todos estos temas de la ciudad autónoma. Y entonces buscábamos una institucionalización a contramano, porque era el momento de achicar el Estado, y nosotros estábamos haciendo una institucionalización para que en el Parque Avellaneda hubiera Estado, hubiera planes, proyectos y programas. Estábamos a contrapelo totalmente, éramos totalmente desubicados, y avanzamos en esa dirección. A partir de la identidad nosotros avanzamos para introducirnos en el parque, porque sabíamos que no había nadie que tenía la comprensión de lo que significaba el parque, su historia y lo que le había aportado y lo que le podía aportar a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde viene la cuestión del espacio público. Para nosotros la cuestión del espacio público fue un punto crítico, porque nosotros estábamos haciendo una experiencia que nadie había hecho. Nosotros entramos en el Parque Avellaneda diciendo, si es público es nuestro de todos, si es nuestro de todos, nosotros no vamos a aceptar que nos hagan ninguna consulta, salvo que sea la mesa de las decisiones, el lugar donde haya que definir qué es lo que se va a hacer. Bien, esta situación era una situación muy difícil de comprender y nos llevó a reflexionar mucho sobre las características de lo público, sobre lo cual también escribimos en su momento. Hicimos toda una reflexión que no tiene citas de autor, porque a decir verdad no leímos nada, no leímos a nadie, leímos nuestra propia práctica y las dificultades con las que nos íbamos encontrando. Y entonces encontramos que el espacio público es el espacio, digamos, es un espacio que genera, por un lado, se transforma en el espacio que constituye el nosotros. Nuestra gran experiencia fue la de construir un nosotros, más que el proyecto político nuestro fue transformar una multitud de gente o abrir la posibilidad de que hubiera un espacio donde hubiera raíces comunes y sueños comunes. Ese es lo constitutivo del nosotros. Y el nosotros es la condición de posibilidad del consenso. Lo que menos nos creyeron a nosotros nunca fue que este era un sistema de consenso, porque el consenso no existe. No, todos piensan distinto, no existe. Y nosotros planteamos que no existe el consenso menos en nuestra casa. Cuando hay que ir de vacaciones, ¿a dónde? Nos ponemos todos de acuerdo. Un día, digamos, ponemos por delante la necesidad del abuelo, otro día la necesidad del nene, y todo se acuerda. Hay desistimientos, hay esperas y se produce el consenso. Nada se vota. Todos nos ponemos de acuerdo porque somos nosotros. Y entonces, esa fue la experiencia que hicimos. De la CD, pero nada más que eso. Y me emocionan las cosas buenas. Justamente esa experiencia nosotros la sostenemos porque fue así. Hicimos experiencias. El espacio público entonces fue el lugar donde nosotros nos constituíamos como un nosotros y teníamos la posibilidad de ponernos de acuerdo sobre qué hacer. Y bueno, perdí un poco el hilo, pero es el primer punto. Para la primera vuelta es suficiente. Nosotros arrancamos del concepto de identidad y después pasamos al otro concepto. El concepto de espacio público es un espacio accesible y es un espacio disponible para todos. Eso es lo que genera una práctica distinta de las pujas. A mí me complica mucho, o no me gusta la cuestión del planteo de la arena pública, el lugar donde se pelea y se
digamos, ahora es cierto que hay que hacer un planteo porque es interesante también hacerlo. Yo creo que aquí la arena pública fue definida como el gran combate entre la lógica del mercado y la lógica comunitaria, entre ser y tener, ¿no? Esa fue el gran conflicto, porque acá la lucha del Parque Avellaneda fue una lucha fuera de los marcos políticos partidarios, fue una lucha, digamos, de índole política no partidaria. Pero ¿qué pasa? Había una definición clara que no era todo lo mismo. Nosotros estábamos construyendo, teniendo de frente el avance del mercado en la mercadización del barrio y del mundo. Todo mercado, todo se compartimenta y se fragmenta y se vende, como el polo textil de Floresta, ¿no? Todo se corta, se achica, se vende y se negocia. Al ser espacio público, tener estas características de ser accesible para todos y disponible para todos, donde entra toda la diversidad de la gente, y esa es su riqueza justamente y no el problema. Al haber toda esa complejidad, eso permite que haya que trabajar más todos los sistemas y los dispositivos de discusión y de debate para llegar a las conclusiones y los acuerdos. Y ahora se me cruza acá una cosa que recordé cuando hablaba Jorge. Lo que yo recuerdo es que Jorge intervino en la resolución acá del problema cuando hubo la feria. Se instaló la feria en la vereda del parque y tuvimos que lidiar con un conflicto interesante, digamos, muy complejo, ¿no? Donde estaba por un lado la necesidad y por el otro lado la necesidad del espacio público. Y llegamos a una conclusión en el ámbito de la mesa de trabajo y consenso. Se llegaron a acuerdos con la intervención del Estado, con el actor social y con un grado de institucionalización del Estado y de la sociedad en la mesa de trabajo y consenso. Y esa era una prueba muy importante y fue muy tensionante también, porque era muy conflictiva la situación. Bien, quería recordar ese momento también. Por ahora lo paro ahí. Muy bien. Vamos a abrir un poco el micrófono. Bueno, sí, le vamos a agradecer. Gustavo ha declarado ya desde la llegada que tienes cerrar el diario, así que le agradecemos todo. Así que bueno, como buena mesa de café, pueden entrar las mesas vecinas a poner la palabra. A ver quién se anima primero, dando respuesta a la pregunta o algo que le quedó picando de lo que escucharon en esta primera rueda. ¿Querés que empiece yo? Yo me vi un poquito preparado porque como sabía cómo funcionaba esto, entonces pensé un poquito, digamos, cuál era, digamos, mi idea sobre el tema, digamos, de la participación. Yo no pensé ni en el Estado, ni en los medios, ni en el ámbito académico, sino pensé en la sociedad. O sea, yo traté de ver, digamos, acortar, digamos, el término sociedad, imaginarlo que estaba hablando del hombre de a pie, ese hombre que menciona Weinfeld, digamos, que habla del hombre de a pie, que para mí es el ciudadano que en general mira lo público desde la pantalla de un televisor. O sea, para él lo público es lo que ve desde la pantalla de un televisor, pero no se involucra. ¿Qué es la mayoría? Nosotros, decir, creo que la mayoría, porque yo separo, digamos, los que son, digamos, los activos, los militantes del grueso, digamos. Cuando acá se habla de las transformaciones que se deben producir para promover la corresponsabilidad ciudadana, yo estoy pensando en ese hombre que por H, por B, porque tiene trabajo, por los chicos, por la familia, por el colegio, por lo que sea, no, lo único que mira el espacio público es que ve por la televisión.
Entonces yo me imaginaba tres cosas, digamos. O sea, para participar, yo creo que ese ciudadano, ese vecino que tiene que pasar de habitante a ciudadano, tiene que descubrir que hay, como dice Tito, identidad, como decía, digamos, derecho, Jorge. Es decir, el vecino tiene que descubrir todo eso que puede ser para él y para su familia. Si no lo descubre, para mí va a ser muy difícil. Es decir, pero lo que yo veo como muy difícil es que todo eso que él puede descubrir, o esas mejoras, todo eso que él, a lo que puede acceder, no es una cosa que va a venir en forma inmediata, con lo cual es un tema. Entonces, es decir, ¿cómo hacemos para que se vaya descubriendo? Entonces yo me imaginaba que para eso, que se mencionó también acá, un poco de la historia de Tito y Fabio, es que nos tenemos que empezar a conocer, a vincularnos y a generar confianza para crear, digamos, esa identidad, para conocernos, para empezar a hablar, digamos, con esta franqueza. O sea que estos espacios de reflexión, de diálogo, me parecen importantísimos. Y lo último que quería decir era la gran dificultad que existe, digamos, cuando se habla de política o de político. Es decir, yo creo que necesitamos que esos términos que se puedan asociar por lo público, pero que tengan otra consideración de la ciudadanía. Nosotros cada vez que vamos como consejo consultivo y hablamos y la gente se da cuenta que hay así confrontaciones políticas, sale disparado. Vamos a los centros de jubilados, le pedimos el lugar y nos dicen no, porque ahí se habla de política. O sea, lo político en general para el ciudadano de a pie está bien conseguido. A ver si alguien más quiere aportar. Alicia. Bueno, mi nombre es Alicia Coca, buenas noches. Acá una invitación también a sindicatos. Yo soy secretaria gremial de un sindicato con simple inscripción, pero además soy vecina fanática de mi barrio Parque Avellaneda. Intento que lo conozca todo el mundo porque siempre digo que es el más lindo de toda la ciudad. Me quedé pensando en lo que planteaba Fernando y me gustaría si podés profundizar un poco más con el tema de la reforma de la Constitución del 94 y preguntarte si te referías un poco con la crítica a la Constitución del 49, ¿no? Como planteabas con el tema de políticas públicas y espacio a lo público. Sí, hablo bastante alto, así hablo alto y otra cosa. Me sirve la pregunta para una cuestión. Es cierto y al mismo tiempo preocupante, menos preocupante que quizás en otro tiempo, esta idea de que la política como algo ajeno, ¿no? Como algo ajeno ¿no? Y cuando yo pienso, si la política termina de resultar ajena a nuestro pueblo, lo que termina siendo ajeno es su propio destino. La única forma de que somos capaces de construir un destino común, que somos capaces de pensar y diseñar un sueño colectivo, es a partir de poder contemplar la realidad, pero fundamentalmente transformarla. Y el arte de la transformación de la realidad es la política. Y en la medida de que la podemos asimilar y que la podemos hacer, de que podemos dotarnos de esa herramienta, somos capaces de poder escribir y hacer reales nuestros sueños, en definitiva. Y a mí me parece que eso es central. Como toda herramienta, mucho tiempo no sirvió fue un martillo que no sirvió para clavar un clavo, sino para pegarle la cabeza al otro. Y entonces es cierto que construyó una ajenidad, ¿no? Construyó algo, terminó siendo algo ajeno para las grandes mayorías. Me parece que es clave y es determinante que
a partir de la recuperación de la idea de lo político, de la idea de lo público, entra en dimensión y en posibilidad de estar discutiendo o que empiece a ser una discusión, la posibilidad de reformar algo que está implícito en la tradición política, dentro de la tradición ciudadana de la Argentina, ¿no? Digo, quizás el gran cuerpo legislativo de la Argentina no es conocido por muchos, digo, pero sí la Constitución y el arraigo a la idea de la Constitución es algo que sí es masivo, que sí es probable, incluso en aquellos que se sienten ajenos a la política, incluso aquellos que miran la realidad de la televisión, como decía recién el compañero, me parecía absolutamente real y preocupante. La Constitución tiene un sentido, tiene una realidad, y muy pocos comprenden la complejidad de lo que encierran los procesos constituyentes. Porque los procesos constituyentes, en definitiva, son la oportunidad de poder pensar en un determinado momento histórico la realidad social, la realidad cultural, la realidad económica y la realidad política de un tiempo, y poder plantear los desafíos de qué hablamos cuando hablamos de pensar la patria, ¿no? En TN hay un programa que se llama Argentina para armar. A mí, aparte, siempre me gusta mucho, nosotros armamos una Argentina, y cuando tratamos de empezar, lo hacemos, seguramente tendríamos que empezar a hacerlo desde la realidad cotidiana por un lado, pero al mismo tiempo tratando de alcanzar los niveles de consenso posibles para poder reformar y hacer una estructura jurídica. Yo creo que sí, que incluye para mí la discusión de la reforma de la Constitución, de poder, ni siquiera la reforma constitucional, yo hablo de una nueva Constitución, ¿no? Hablo de pensar una nueva Constitución, porque es darse la oportunidad de pensar cuál es la realidad, cuál es la instrumentación jurídica de la realidad de un tiempo histórico. Y en esto cuestiono fuertemente la Constitución que hoy tenemos vigente en la Argentina, la Constitución del 94, la cuestiono muy fuertemente. Seguimos teniendo una Constitución política inspirada en 1853, seguimos teniendo una Constitución política en la Argentina que nos sigue hablando de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Si hay algo que choca de lleno con la idea de lo participativo, es esto, ¿no? Es más, a veces nos conformamos con pensar lo participativo a partir de este prisma, ¿no? A partir de esta realidad, donde, bueno, yo tengo que participar en torno a las decisiones que toman mis representantes. Y la realidad es que para nosotros lo participativo tiene que tener un prisma mucho más grande, tiene que tener una perspectiva mucho más grande, que es cómo integramos la agenda de nuestro pueblo, cómo somos capaces de integrar la agenda de la mayoría en el diseño y el desafío de pensar lo público. Me parece que esto es central, y cuando uno no solamente se tiene que plantear el desafío de pensar una nueva democracia, de pensar cuáles son las herramientas participativas de democracia directa que incorpora a partir de lo que consideramos como principal o como norma fundamental de la Argentina, que es nuestra Constitución, también tiene que poner necesariamente en discusión el Estado. Tiene que poner necesariamente en... Yo me acuerdo cuando se hizo la presentación de la Escuela de Proyecto en la Escuela de Gobierno, una de las frases que más me quedó dando vuelta en la cabeza, pero para hacer la máquina de impedir de la satisfacción de los intereses populares. Yo cuento una anécdota. Nosotros trabajamos mucho con la colectividad boliviana de Escobar, compañeros de la colectividad boliviana de Escobar. Cuando fue la sanción de la asignación universal por hijo, llegaron hasta la Olaya del CES, y lo primero que le dijeron al día siguiente que se había anunciado la asignación universal, le dijeron: no, pero para los bolivianos no es. Y cuando yo no quiero poner el caso particular, pero cuando uno ve una distancia tan grande entre la voluntad política y la gestión de lo público y la gestión del Estado, necesariamente tiene que poner en crisis las paredes, las venas que están tapadas después de tanto tiempo de no funcionamiento adentro de ese Estado, para poder ya no ver o pensar cómo se participa en torno a sus decisiones, sino como el pueblo protagonista de las decisiones del Estado. Y es pensarlo de una matriz absolutamente distinta. Pensar un Estado que ya no elabore
un camino de participación popular, sino que integre el protagonismo popular en su esquema de decisiones, me parece que es absolutamente saludable, que por lo menos lo podemos discutir. Digo, como la política es el arte de las relaciones de fuerza, digo, como es la cristalización de una relación de fuerza, veremos si los que estamos convencidos, digo, de que hay que pensar, digo, la participación popular como protagónica en los procesos históricos. Hay que pensar en que hay que tirar abajo la pared de un Estado para poder pensarlo nuevamente, para poder diseñar un Estado que realmente represente. Digo, ¿somos mayoría o no? Y si no somos mayoría, digo, terminaremos teniendo la Constitución que como pueblo necesitamos. Pero nadie le puede robar la oportunidad política a una generación que asume el protagonismo y la participación política desde una perspectiva absolutamente distinta a otra generación, como cada una lo hizo y lo diseñó en su tiempo. No nos pueden robar la oportunidad de poder pensar en cómo desarrollamos la Argentina que soñamos. Digo, esto es determinante, me parece que viene a cuenta muy fuertemente de las discusiones que se atraviesan acá. Digo, construir identidad, como decía Tito, es también la oportunidad que tiene una generación de sentirse identificada con su tiempo histórico y de haber sido protagonista de su diseño y de su protagonismo cotidiano en su ejecución. Digo, y esta integración, digo, de esta nueva generación en el Estado también es un dato positivo de esta etapa, también es un dato transformador de esta etapa, y aunque muchos resuenen en el ladran Sancho señal que cabalgamos, digo, también es un desafío que nosotros tenemos que seguir profundizando en este tiempo, porque darle el protagonismo y la participación precisamente a aquellos, digo, que son los protagonistas de una generación en una etapa absolutamente distinta a la Argentina. Sí, yo me quería tomar un segundito también con una pequeña intervención, ¿no? De un par de cosas que me quedaron picando. Cuando Daniel hablaba de el rol del académico, digamos, ¿no? En los procesos participativos, cuando Jorge también mencionaba la experiencia de Barcelona, que por ahí sintéticamente decía, bueno, la gente le plantea a los técnicos, ¿no? Entonces ahí de nuevo el tema del rol del técnico en relación con las organizaciones sociales, ¿cuál es? ¿No? Y yendo a una cosa concreta, ¿no? Que nos tocó en Parque Avellaneda, mientras se desarrolló la experiencia de Parque Avellaneda, en el Parque Centenario se hicieron 2 obras monstruosas de muchísima inversión, donde las 2 veces lo tuvieron que volver a hacer de nuevo, ¿no? Porque se habían hecho desde el Estado y los técnicos habían diseñado algo que a la vista era muy lindo, pero que no había sido parte del diseño, un diseño con participación. Entonces, ahí me parece que hay una clave importante, ¿no? El área de Flaxo, cuando vino a trabajar a Parque Avellaneda, se puso la camiseta de Parque Avellaneda y empezó a trabajar a la par nuestra y sintió que era parte del proceso. Se salió de ese espacio técnico que te separa de la realidad y en el diseño se sintió que eso generó un cambio muy fuerte en todos nosotros, ¿no? Se corrió de ese rol, por llamarlo de alguna manera, impoluto con la casaquita puesta, y dijo, yo soy uno más, y acá hay saberes también en la comunidad, entonces esos saberes interactúan, y la construcción de una política pública con participación popular empieza a ser de otra manera, y empieza a tener resultados también desde lo económico, que también son valiosos y hay que considerarlo, porque gastar la plata que se gastó en Parque Centenario, y uno evalúa lo poco que se gastó en Parque Avellaneda, una sola vez. Sí, una sola vez, digamos, y todavía está durando y todavía da para mucho más. Entonces, en términos de esta mesa, ¿no? Y de empezar a encontrar algunas claves, creo que ese nuevo rol que tienen que tener los académicos, la sociedad también, porque tiene que asumir ese protagonismo y esa voluntad de estar en la mesa discutiendo a la par con los otros actores, ¿no? Sí, a mí me parece que tiene que haber como un avecinamiento también del actor académico, es un vecino ciudadano de algún lado. La misma universidad está en un barrio y tiene que sentirse así como el comerciante, es un vecino comerciante, no es el comerciante, digamos, de ningún lugar. Entonces a mí me parece que hay una participación con la camiseta puesta. Yo voy a aprovechar, digamos, para retrucarle a Fabio, ¿no? Los elogios que hizo en mi persona para decir que Fabio
es un arquitecto, digamos, de gran capacidad y de gran trabajo en una empresa que trabaja obra de gran porte, y acá no se lo conoce un arquitecto, jamás usó la chapa de arquitecto, la chapa profesional, ¿verdad? Sino que se colocó como la persona que con los saberes y con lo que tiene está en esta construcción. Como vecino participativo. Exacto, sí. ¿Vos querías hacer la pregunta? Justamente un organismo académico como Flaxo lo que hizo es una ruptura epistemológica del rol que tiene el técnico, y por eso hasta está tan bien hecho que lo perciben por esto de posicionarse como uno más, etc. Nosotros en la universidad pública, en nuestro caso, hace no tantos años, pero recién ahora, y no institucionalmente, se están empezando a enseñar estas técnicas, digamos. Las currículas que dependen del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, en nuestro caso, no se han tocado. Y es la decisión y la voluntad de cada titular, de cada cátedra o director, como es en mi caso un equipo de investigación, que vamos proponiendo hacer X tipo de cursos, o incluir ciertos contenidos, o hacer trabajos de inspección, que de hecho nosotros lo hacemos, por ejemplo, con la Red Hábitat Argentina, con la problemática del hábitat precario, el hábitat popular, pero esa voluntad nuestra, y en tanto en cuanto no haya un decano o alguien de arriba que se oponga. De hecho, a veces hemos tenido, dicen, no, acá no se va y no se habla, no se dice, nosotros también estamos condicionados. Y después en el profesional que participa de cuestiones del hábitat, cuando es, por ejemplo, como me ha tocado a mi consultor, contratado por el Estado, a mí me ha tocado hacer un plan en Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz, o el año pasado en el municipio de Colón, en Entre Ríos, donde implementamos técnicas participativas. Bueno, el técnico llega, lo contratan por 6 meses, encima está este otro tema, el técnico que no es del lugar, porque hay saberes, conocimientos que por ahí en los lugares no existen y necesitan algún asesoramiento desde afuera. La idea es que después quede todo armado en el lugar para que continúe. Y en mi experiencia, por ejemplo, en el caso de Puerto Deseado, quedó anclado en ese momento. La institución era una organización ferroviaria, que fue era gente muy mayor, que cuando no dejó de estar el tema en sus manos, y nadie realmente en la ciudad lo siguió tomando, cambió el signo político del intendente de turno, quedó prácticamente en un proyecto donde se gastó mucho tiempo en la consultoría técnica. En cambio, por ejemplo, en Colón, yo lo que veo es que lo que dejamos hecho como equipo en su momento, la junta promotora está tratando de darle continuidad, pero siempre depende de lo mismo, de la voluntad política y de la continuidad de la gestión de turno, de llevar adelante o no. Hay por ahí una clave que no es solo el diseño, sino que la gestión de la política pública. Cómo generar un proceso que no solo piense cómo puede quedar mejor este lugar, sino que tenés que ajustar las políticas públicas en el tiempo y sostenerlas. ¿Acá? Sí, escuchando un poco, en resumen, lo que veníamos hablando hasta ahora, el rol del Estado, el cambio del Estado como actor a partir de la secuencia neoliberal que tuvimos antes, y la institucionalización de la participación por parte de los vecinos. Yo me planteaba de que también hay una necesidad de introducir en la discusión un actor más que es importante, que es consecuencia de las políticas de Estado de los años 90, pero que es también responsable de las políticas que se generan con el Estado actual, y corresponde a las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles, tanto barriales, como también después han crecido y se han generado organizaciones no gubernamentales de mayor tamaño y algunas más llamadas fundaciones, digamos, hoy en día corresponden a una misma nomenclatura legal, impositiva, por ejemplo, y creo que se carece hoy en día de políticas públicas que incluyan a las asociaciones civiles, a las organizaciones no gubernamentales, como actores sociales importantes cuando, bueno, han sido, digamos, los canalizantes de la participación política por parte, bueno, digamos, en general, cuando han sido, digamos, las responsables de la focalización de los años 90, y después como los únicos actores de base que quedaron cuando ya
era, digamos, inevitable la desaparición del Estado a partir de la crisis del 2001 y tal vez las únicas contenedoras sociales a partir del 2001 en adelante. Y hoy en día, en la construcción de este nuevo Estado, digamos, en la construcción de este nuevo alcance del Estado, sigue siendo deficitario, digamos, en algunas bases y sigue siendo dependiente de las asociaciones civiles, asociaciones vecinales, y no creo que sean participativas en las políticas públicas, ni tampoco creo que se generen políticas públicas directas hacia ellas, y digamos, son hoy un espacio tal vez de importancia en la participación y todavía en la descentralización de algunas políticas, sumados a que están bajo el mismo conjunto legal, económico, impositivo, etcétera, algunas asociaciones muy pequeñas en zonas muy apartadas, compartiendo el mismo lugar con organizaciones casi a nivel de multinacionales, como puede ser hoy en día un Cáritas o como pueden ser organizaciones que tienen directo contacto con el Estado y bueno, que padecen, digamos, de esta igualdad que no es real y donde también se padecen otras cuestiones como que después vemos que la malversación de fondos, bueno, cuestiones que han traído otras polémicas cuando bueno, digamos, no se toman relevancia el papel que tienen y que parten a veces de los mismos vecinos. Bueno, están faltando 9 minutos y tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4 ¿alguna intervención más? A ver, hacemos de cada, bueno, 5, hacemos 2 minutos. Dale. No, yo quería, no sé si cómo ponerlo como pregunta, pero me llama la atención cuando Daniela comentaba que ha visto experiencias o intentos en otros lugares de gestión o de actividad, no sé cómo llamar, movilizaciones de los vecinos y terminan desgranados. Entonces, bueno, un poco les he cuestionado a los vecinos de Parque Avellaneda, o sea, acá en Parque Avellaneda no se pudo desgranar, o sea, no sé qué has visto vos acá, que lo puedas decir desde afuera y qué pueden contestar los que han protagonizado este proceso, que han permanecido, o sea, porque hay situaciones, como comentaba Jorge, ya de que el Estado crea políticas o ordenanzas y se aprovechan en un barrio y no sé por qué no se aprovechan en otros, o sea, cuáles coyunturas se dan para que se pueda sostener una experiencia como esta en un lugar sí, en otros no. No sé qué. Vamos a una rueda de preguntas. Sí, ya estamos por cerrar el boliche, una lástima porque está buena la charla y sobre todo porque hay tantos planos distintos, ¿no? Cada uno de los que hablaron del tema de distintos planos. Pero yo no puedo evitar acá quedarme con una frase que tendría que estar acá en las paredes del boliche, del artista local, interpretada por vos, que la política tiene una puerta, ¿no? Y que esa puerta es realmente sorprendente, porque de los dos lados de la puerta está la misma cosa, el espacio público. O sea que el atravesar esa puerta, tomar la manija, abrirla, cerrarla, dejarla abierta, dejarla cerrada, es el espacio de la decisión. Y me parece extraordinario, contradiciendo muchos de los planos contradiciendo bien, ¿no? En una discusión que podría seguir, muchos de los planos que plantearon todos los que están en la mesa, el plano académico, el plano de la teoría política a niveles de decisión constitucional y de discurso político de alta acción, y a la cosa absolutamente práctica que si tiene que haber consenso, tal como Tito lo sostiene, más allá de la cuestión identidad-diversidad, si hay consenso, y hay consenso en torno a una identidad, es porque hay diversidad. O sea, el Estado tiene que estar en ese lugar donde la diversidad pueda llegar a hacer una construcción de consenso, no a una identidad absoluta de todos los que están en relación al Estado. Entonces, estos descubrimientos que me parece extraordinario insisto en sostener esta frase que me parece bárbara, ¿no? Hay una puerta de entrada a la política, que es la participación en toda la forma que se dé, pero de los dos lados de la puerta está la misma cosa, el espacio público. No, un pequeño comentario que me salió cuando él comentaba esto de las plazas cerradas con las rejas, de cuánta contradicción genera esto de que si está abierta no la destruyen, digamos, ¿no?
una pequeña experiencia en un barrio, en una zona muy devaluada en Moreno, donde se hizo en una placita de un asentamiento informal, sí, ya hace unos 10 años, también un proceso de diseño participativo y construcción participativa en la plaza con los pibes del barrio y los vecinos. Y lo que encontraba en común a esto que planteaba Tito, ahí se trabajó mucho la identidad del barrio y la identidad del tipo que viene del migrante, digamos, ¿no? Y construir su identidad, el tema de la participación. Y hoy la plaza, después de 10 años, sin rejas, los vecinos riegan las plantas, pintan los juegos, los juegos se cuidan, digamos, ¿no? El Estado corta el pasto y no hay reja, digamos, ¿no? Y es uno de los barrios más devaluados de Moreno, como yo iba a decir, donde transformaron el desarmadero en una plaza y hoy sigue, ¿no? A ver, lo primero que plantear es el tema de la participación. No es la primera vez que del Estado se convoca a la gente a la participación. Y voy a hablar en términos brutos, no es la primera vez que se las caga. O sea, se las convoca y después lo que genera esa participación no es tomado en cuenta o directamente es frustrante. Pero nadie participa a título individual si yo no sé que lo que hago va a servir para algo, porque si la verdad que lo que hago no va a servir para nada, es muy difícil que me sienta convocado por este tema de participación. Eso digo como políticas públicas. Segundo, hay dos conceptos, la planificación estratégica o la planificación participativa. En realidad hay planificación estratégica con participación. El último ejemplo más, digamos, claro de planeamiento estratégico sin participación es el Código de Planeamiento Urbano del año 77, que puso en correspondencia lo que pasaba en el terreno político y económico con lo que pasaba en la ciudad, que fue el código de eso, expulsar las actividades productivas del sur. ¿Qué produjo? Y el abandono de todo el sur de la ciudad. O sea, que al no producir actividades productivas, o sea, de industria, no se pobló de otra manera y los barrios del sur cada vez se van despoblando en detrimento de los barrios del norte. Entonces, ese es un concepto. Segundo, y creo que lo más importante, si las políticas de espacio público es identidad, apropiación, pertenencia, digo, si no es con participación, no voy a generar nunca esto. O sea, yo no voy a poder consensuar las políticas del espacio público si esa política no tiene una identidad barrial, puede ser identidad local, barrial, si tiene identidad la apropio, y si tiene identidad la apropio, la genero como pertenece. Entonces, esto me parece importante, y eso tiene que tener un nivel de participación. Por eso digo que el nivel de participación, si lo logramos institucionalizar, es bárbaro, porque es lo que genera que esa experiencia se complete. Lo de la validez de lo del parque Avellaneda tiene que ver con lograr una institucionalización a partir de un sistema de participación y de pertenencia que les permitió hacer esta cosa. Entonces, por último una cosa, porque Tito la mencionó, digamos, vos hablás de participación, entonces me acuerdo que yo nos reunimos durante 2 años con los feriantes en el espacio público para actualizar la normativa. Bueno, tuvimos 6 meses trabajando, llegamos a un acuerdo y cuando discutimos lo que serían derechos y obligaciones, ahí se destruyó todo, porque los feriantes no querían pagar el monotributo. Entonces nosotros le decíamos, el Estado te está dando luz, te da el permiso, etcétera, y vos ¿qué le das al Estado? Es decir, no, nada. Ahí los temas de participación también tiene que tener un encauce y alguna verificación, ¿no? Y aparte una cosa es discutir la ocupación del espacio público en situaciones económicas, de estrangulamiento, de crisis, y ahora discutir ocupación del espacio público cuando la situación económica no era como la que teníamos nosotros. Perdón. Sí, yo creo que entre todo lo que se charló hay un tema subyacente que es el tema de la revolución cultural. El planteo de la no participación sale de la penetración cultural de las políticas neoliberales que prendieron en la población, porque todo lo que tiene valor es todo lo que se ha retribuido. En todas este tipo de experiencias hay mucho de donación y gratuidad de parte del ciudadano. El ciudadano no dona su tiempo,
visto desde la óptica liberal es una estupidez, porque es donarlo a cambio de nada. Un poco lo que planteaba él respecto de las sociedades civiles. No hay sociedades de fomento. Nosotros en el barrio de Villarriba tenemos una sociedad de fomento, que no es sociedad de fomento. Yo estoy trabajando en una asociación civil, que es un club de fútbol, trabajando políticamente. Y los clubes de fútbol fueron robados, están despojados, están vaciados. Los dueños son las barras, los representantes de los jugadores. Al socio le queda la posibilidad cada vez más disminuida de presenciar un partido de local gratis, no tanto, porque en el caso de nuestro club ahora pusieron un bonito de 15 pesos. Yo soy del club de la carga comunal y entonces todo eso, el trabajar gratis no vende, porque lo que se sostuvo acá en el Parque Avellaneda es, y eso se equilibra porque de última el gran problema es establecer los escenarios participativos. Y si en ese escenario no nos da una manito el Estado, y el Estado progresista, ¿cómo lo hacemos? Es una lucha desigual, porque tener la herramienta, la Ciudad de Buenos Aires tiene una herramienta poderosa que es la Constitución, en cuanto a democracia directa, pero si no hay voluntad política, ¿y cómo construimos nosotros una política diferente que la política reglamentaria que la hace cualquiera, si el Estado grande también no recibe una sola? De hecho, acá está el plan estratégico de Buenos Aires, que es una trastochada, no tiene vergüenza, sigue empurrando, es un lugar reducto de cargos políticos, rentados, que no sirve para nada. Pero hay otras experiencias, digo, para no ser todo negativo, en América del Sur está habiendo varias experiencias interesantes, incluso de las de gran escala que son más difíciles de obtener. Las menciono, algunos las conocerán y si no se meten por internet y las ven. El caso de Medellín, que ahora está recorriendo por todos lados, como en una época venían y nos contaban el modelo de Puerto Madero, Barcelona, etc. Ahora, bueno, andan dando vuelta contando urbanismo social en Medellín, en Favela Barrio, en Brasil también. Y acá tenemos la experiencia de Rosario, que la verdad que tiene todo un ciclo completo, el plan estratégico de Rosario, con concreciones físicas en el espacio público, concretas y continuas, pero repito, en esos tres casos lo que hay es voluntad política, continuidad en Montevideo, donde más hay éxito es donde hubo voluntad política traducida en inversión económica para materializar las cosas que la gente concertó y continuidad en el tiempo. Acá por último una experiencia de menor escala, y fue interesante, yo no sé si ustedes participaron en esa época, que era el programa de diseño participativo del paisaje. Fue muy modesta, pero dejó algunas confesiones, ustedes lo deben conocer, en La Boca, en una placita en Boyacá con el Justo y alguna en Colpaya. Llegaron a un punto, concretaron un objetivo y no sé si siguieron los espacios de concertación funcionando, pero hace tiempo ya, más de 10 años. A ver, una última acá. No, una cosita que está en todos latente el tema de la participación política, pero yo lo que no veo es un cuestionamiento, lo cuestionamos a Macri, pero en la ciudad, la oposición, los distintos grupos no hacen nada para aprovechar esta herramienta que tenemos de las comunas para fortalecer eso y servir de elemento para convocar a los vecinos y hacerlo funcionar. No hay ningún tipo, por lo menos que yo tenga noticias, en ningún lado hay una cosa seria de los partidos políticos, fuera que fuera, de acercarse a los vecinos, de preocuparse por lo que pasa dentro del territorio y de hacer una propuesta. De golpe reclaman a Macri, pero hacer una propuesta de qué es lo que hay que hacer no la tienen. Y está la herramienta, está la comuna como un elemento para construir con el vecino. Eso. Bien, la verdad que quedan puntas, ¿no? Y fue muy rico todo lo que escuchamos. Una más que
la primera presentación, Susana, justamente, digamos, Daniela, digo, perdón, no es lo mismo, digamos, no son todos buenos los vecinos participativos, digamos. Hay también una transformación que es necesaria, que es transformar al vecino en ciudadano, y tiene que haber una progresión de partir del demandante en persona que se apropia del territorio y persona que construye las políticas, no que espera que le bajen las cosas. Ese es un proceso que habrá que estudiarlo, analizarlo bien y ver, digamos, cómo salir. Este es un camino, que elegimos nosotros de esta escuela, pero tiene que haber un proceso de subjetivación. Tiene que transformarse en sujeto activo, no en un niño. Esto de apropiarse y tomar parte, esto es de un nivel de un adolescente grande. Digamos, no podemos estar en el nivel del chico que pide, porque es cierto que el espacio público está abierto para entrar y salir, para que ingresen todos los que quieren. Como en nuestra casa los chicos de 6, 7 años entran y salen, pero no se hacen cargo de nada y no ven nada. Entonces hace falta que el que ingresa al espacio público mire, vea, tenga la capacidad crítica, tenga una cierta capacidad crítica y llegado un momento se haga cargo de algo. Y los ámbitos de participación, donde no hay la cocina de la participación, donde se participa en todo, y cualquiera puede estar al tanto de todo lo que se participa, todo lo que sucede en ese espacio público. Esto lo demuestran la gente que ha trabajado en tesis y en análisis del proceso de Parque Avellaneda, que se han encontrado con que pueden entrar a todos los ámbitos y enterarse de todo, y la conflictividad y los problemas que hay. Y entonces eso forma parte de lo público también, tener la experiencia abierta para que todo el mundo la conozca, tener puesto arriba de la mesa los fundamentos de cada cosa que se haga para que se cuestione y se discuta, pero no hay quien discuta, ni del ámbito académico, menos del ámbito del Estado, no se discute nada, lo único que hacen es bajar la persiana, ¿verdad? Hay silencio, el último es este silencio de radio. Nosotros le pedimos una audiencia a Macri el 7 de diciembre del 2007. Cuando estaba el día anterior a que asumiera, le pedimos la entrevista avisándole que había un plan de manejo, una mesa de trabajo en consenso, que se reunía el sábado a las 17, y que ese era el espacio donde tenía su lugar y donde iba a ser reconocido como autoridad de la Ciudad de Buenos Aires y en el Parque Avellaneda. Todavía estamos esperando una respuesta porque no hubo ninguna explicación. Con problema de agenda. Sí. Bueno, eso es una cosa que se ha dado, que es un problema, pero también no es solamente un problema del Estado. Nosotros, en las dificultades que tuvimos en la erosión que sufrió el proceso del Parque Avellaneda, que está en un proceso muy crítico en este momento, también proviene de la resistencia a un espacio público que conlleva obligaciones. No, la obligación de poner arriba de la mesa, vos tenés una idea, tenés que ponerla en la mesa de trabajo y consenso y que haya un consenso, porque especialista en espacio público es el vecino. El vecino ciudadano es el especialista en espacio público. Entonces viene el especialista en teatro y te dice, no, ¿cómo vos vas a decirme si yo puedo dar una obra de teatro en el espacio público? Yo soy el especialista en teatro, yo soy el especialista en la estética y todo lo demás, pero vos esa obra la vas a poner en el espacio público. Y en el espacio público, ¿en qué lugar y con qué relación a las demás actividades que se producen en el espacio público, de acuerdo a la gente, digamos, que participa del espacio público? Eso lo vamos a discutir públicamente y nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, esos temas, como el tema, por ejemplo, de si vamos a pasar la gorra o si cómo se manejan los recursos, es un tema que nunca se llegó a terminar en Parque Avellaneda, está pendiente. ¿Cómo se manejan los recursos? Porque, digamos, hay un punto donde hay que poner arriba de la mesa
todos los elementos, hay que dar cuenta de las cuentas también. Y hay una gran resistencia. O sea, este tema tiene que haber una nueva comprensión. Este tema que plantea vos de una nueva constitución, eso me parece muy interesante porque es cierto que hay situaciones nuevas. Esa básica que vos planteaste de que la ciudadanía no decide ni delibera, eso es una cosa que es una traba. Esa es la traba que nosotros quisimos sacar cuando planteamos que el espacio público es la puerta de la política. Ese concepto es el que tiene que introducirse en una nueva definición política constitucional de la nación, porque ese va a abrir la puerta a una participación de otra calidad, que puede ser que retrocese esa actitud infantil de que las políticas públicas vienen de arriba, bajadas, ¿no? Y genera otras responsabilidades, como se planteó aquí, lo público como espacio de corresponsabilidad. Al final de cuentas la clave está ahí y es un largo camino que hay que dar. Nosotros lo que hicimos fue poner un botón de muestra. Digamos, que no es posible, no es cierto. Nosotros hasta cierto punto llegamos y hasta ahí se puede ver y se puede estudiar cómo fue y hasta dónde se llegó. Y esta escuela es una continuidad también, digamos, ¿no? Porque eso también hay que decirlo para ir cerrando, porque quedaron muchas puntas abiertas, pero esas puntas las vamos a continuar trabajando. Esta mesa es un insumo para un camino que estamos desarrollando, que es esta Escuela Proyecto de Participación Popular en Políticas Públicas, y que la estamos aplicando a un territorio concreto, ¿no? Que es el plano que tenemos ahí, el oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Y como paso siguiente, nosotros nos encontramos el próximo jueves, pero le queremos comentar que este sábado el grupo promotor va a hacer una reunión abierta donde están invitados todos, porque como lo venimos charlando, los tiempos que hemos diseñado requieren más trabajo. Entonces hay que sumarle trabajo. Nosotros estamos trabajando en este momento con los problemas, ¿no? Esta idea de que no existen los problemas, no, acá estamos listando todos los problemas que hay en el territorio y trabajando esos problemas, profundizándolos, relacionándolos. Entonces este sábado a las 4 de la tarde en el antiguo natatorio de Parque Avellaneda, que el que no lo conoce también tiene un motivo lindo para venir porque es una obra única en la ciudad y en el mundo. Es un edificio de la Asociación Vienesa que es un patrimonio nuestro increíble. Y bueno, ahí vamos a estar trabajando y bueno, están invitados todos a sumarse. A las 4, el sábado a las 4 de la tarde, entonces en el antiguo natatorio. El Parque Avellaneda. Bueno, gracias a todos. Así que va a estar en la página www.ep5.com.ar. Ahí, gracias al trabajo de Gustavo y de Ramiro que lo está subiendo a la página. Se está armando, si lo estamos viendo.